El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. 202 votos afirmativos, 37 negativos, 13 abstenciones. La novedad, si bien hay un apoyo legislativo sumamente considerable al acuerdo con el fondo, va por el lado de las fisuras que exhibió el debate. Facundo Pérez, charlábamos un poquito detrás de micrófono. ¿Cómo estás viendo esta jornada? ¿Qué pieza sobresale a la hora de analizar esto para arrancar? Mira, voy a arrancar por el final porque es algo que se acaba de confirmar ahora. Justo lo estaba leyendo cuando te dieron aire, que es que se confirma el lunes. Se va a tratar en comisiones del Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El martes es probable que haya dictamen, por lo cual es posible la semana que viene se esté votando también en el Senado el acuerdo con el fondo. Todo muy rápido. Y también mucha intriga en lo que vaya a suceder en el Senado, viendo las diferentes posiciones que se mostraron ayer en la Cámara de Diputados, sobre todo hablando, ¿no?, de las internas dentro de la coalición oficialista, en donde las corrientes o las agrupaciones, si se quiere, más de centro izquierda, por decirlo, Patria Grande, la corriente clasista combativa, incluso la Cámpora, votaron en contra o se abstuvieron. En el caso de la Cámpora, votando en contra, cosa que fue de alguna manera una sorpresa porque se esperaba una abstención. No fue así, fue un voto negativo, seguido también de una extensa, 15 páginas de una carta, un paper, ¿cómo se podrá decir? Una publicación. Sí, un comunicado. Un comunicado explicando, haciendo como una revisión histórica y explicando por qué el voto negativo y pegándole muy fuerte a la presidencia, a Alberto Fernández, a la negociación, al ministro de Economía, Martín Guzmán. Tenemos el comunicado, tenemos el video de Cristina que lo habíamos pasado y lo recuperaremos para poder seguir debatiendo. Tenemos testimonios claves de diferentes embajadores de las porciones políticas que componen el Frente de Todos y obviamente la oposición. Me pareció muy piola lo que dijo T. Hackman, fue uno de los más reivindicados por el sector que se opone dentro del Frente de Todos al acuerdo. Tenemos una pincelada de 5 momentos cortitos, directo al botín, para ir escuchando y comentando. ¿Te parece escuchar al dirigente de Patria Grande y diputado nacional, Itay Hackman? Primera parte de lo que decía Itay Hackman. A ver, ayer... El uso de la palabra del diputado Itay Hackman. Lo escuchamos, le da el pase más. No, perdón, le apagué yo el micrófono, diputado, perdóneme. Gracias, presidente. Y le juro que no fue adrede. Es terrible, ¿eh? Gracias, presidente. Es terrible. A ver. Hace un par de años y durante el día de hoy venimos escuchando a los voceros económicos de la oposición tratando de hacer todo tipo de piruetas para tapar una realidad que para mí es clara como el agua. El gobierno de Macri llevó adelante el proceso de endeudamiento externo y fuga de capitales más intenso de la historia argentina. Y remarco de endeudamiento externo porque un concepto perdido en el debate público donde se habla de la deuda pública mezclando deudas de distinta denominación y características. La Argentina no tiene una crisis de deuda pública. La Argentina tiene una crisis de deuda externa, de deuda en dólares con acreedores externos y con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que le marcaba Guzmán. Porque los genios de las finanzas dilapidaron en 2 años todo el crédito internacional y esa es la razón por la cual hoy estamos discutiendo esto. Por una decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedirle al Fondo Monetario un rescate, no para la Argentina, sino para los fondos de inversión que habían venido a timbiar y querían sacar los dólares. ¿Decía Facu? No, digo que justamente hablaba de algo que comentaba Martín Guzmán, se comentó muchísimo, ¿no? Pero digo, comentaba Martín Guzmán en la última reunión de comisión previo a la votación, con esa frase que creo que se la hice a Laspina, diputado por el PRO, de no escuché, o hace mucho tiempo no escucho algo de tamaña debilidad conceptual a la hora de comparar la deuda en pesos con la deuda en dólares, que es de alguna manera el artilugio que tiene Juntos para decir que la deuda monumental que está enfrentando la Argentina en el presente no corresponde simplemente a la administración de ellos, o no en su mayoría a la administración de ellos, cosa que es falso, totalmente falso. Esta discriminación que hacía, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Itay Hackman es imprescindible. ¿Y por qué? Escuchás ese fragmento y viste que es la parte que arranca, y cuando arranca por ahí hay un preludio y hay un contexto que hace en buena manera el diputado, pero tenía que estar porque la deuda es un tema que puede ser complejo de entender
hay que complejizarla de hecho, porque es un tema que viene de años, es un tema que está omnipresente en nuestra historia, y también el estar omnipresente muchas veces la deuda termina siendo todo. Es lo mismo el fondo que lo que era la deuda cuando estaba Alfonsín, que es lo mismo la deuda con acreedores que no son privados. Lo que hace Itaí Hackman con esa, tengo un tema con el apellido, lo que hace Itaí Hackman con esa diferenciación me parece que es bastante piola para adentrarnos en temas a los que por ahí no estamos muy lúcidos con hablo por mí, con la diferenciación de deuda o con la materia económica en general. Escuchamos otra intervención de Itaí Hackman dentro del discurso en general. Por eso lo más preocupante en este debate es que todo esto quede en una situación de impunidad. Que no se sepa bien quiénes son los responsables, que no haya ningún tipo de reparación democrática después del daño que se le produjo a la economía argentina. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de avanzar en la investigación de la fuga de capitales, determinar cuáles son los sectores económicos que se beneficiaron con las políticas de endeudamiento y que sean esos sectores en donde recaiga el esfuerzo para pagar esta deuda. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis, agradecerle a Ian y a Lucía, que son quienes han hecho estos recortes y nos permiten tener en estas pinceladas, este goteo de lo que comentaba Itaí Hackman, la verdad que un laburo impecable. Primera parte en donde empieza a hablar de un tema que justamente fue el que disparó la salida del PRO en la última apertura de sesiones ordinarias, que es la responsabilidad por la toma de deuda, la deuda ilegítima. A mí lo que me pasa, tomalo por el fuego que quieras, ¿no? Pero ese planteo de Itaí Hackman hace 4 meses, 5 meses, 6 meses, era marginalizado, en el sentido de que, decir que la deuda es ilegítima, no sé si utiliza el término ilegítimo exactamente, pero decir que la deuda tiene que cargar con una investigación de peso puede ser contraproducente para el acuerdo. Era una posición casi marginal en el frente de todos. Esto de hay que acordar, Él sigue diciendo que hay que acordar, él no niega la presencia del Fondo Monetario, atraída por Macri, pero me parece que lo que hace un tiempo era marginalizado en el frente de todos, hoy tiene mucho sentido. Y habla de cómo se llevaron las negociaciones con el fondo. Exactamente. Déjame agregar, ¿no? Sí. Que la Cámpora tampoco niega la necesidad de acordar, en el comunicado lo dice. Lo que sí, tanto la Cámpora como Itaí Hackman hace es poner hincapié en la investigación de la deuda y utilizar esa investigación demostrando también algo propio asumido por el Fondo Monetario Internacional, que fue un préstamo extraordinario, totalmente irregular, un préstamo político para sostener a un gobierno en un poder que encima le salió mal, utilizar estas condiciones para lograr un mejor acuerdo todavía con el fondo, que tenga vencimientos a más largo plazo, que sea una reestructuración, una refinanciación como venimos hablando, que pueda haber una quita de intereses o de capital, etcétera, etcétera, cosa que no se logró. Y en esto que decías vos, que esto tiene que ver, este mal timing, por así decirlo, digo, ¿por qué no se jugó la carta de empujar políticamente de una manera fuerte antes este tema de la investigación de la deuda y de la necesidad de investigarla? Tiene que ver con cómo se llevó adelante la negociación, que se llevó con un hermetismo muy importante por parte de el área económica del gobierno. Es algo de lo cual la Cámpora hace mella en el comunicado, y es algo que se lo achacan al ministro Guzmán. Totalmente. Se creía que transparentando, complementando lo que muy bien decís vos, lo que acá comentaba Patorre, incluso antes de la votación, se creía que pasando la deuda por el Congreso, lo cual está bueno que sea así, pero no alcanza para transparentar totalmente el tratamiento. Se lograba transparentar públicamente las tratativas y dinamizar el proceso de debate. No pasó eso. El hermetismo entre Guzmán, Chodos, el propio Alberto Fernández terminó generando tal daño, tal traspié en el frente de todos, que apareció Massa, no por una cuestión de que Massa sea un salvador, pero sí para salvar el acuerdo a favor del gobierno, incrustando el pragmatismo en este sentido, porque las propuestas de Guzmán, el diseño de Guzmán, no iba a ser votado por la oposición y corríamos riesgo, después que no lo votaran en otro tema, pero de que el acuerdo no llegara a buen puerto. De hecho, el artículo 2, que ya hablaremos de eso, ni siquiera fue votado, fue vetado en comisión. Tenemos 3 momentitos más, son segundos nada más, pero para ir construyendo la idea. Dale. Esto continuaba diciendo Itaí Hackman. Creo que este acuerdo es el resultado de una estrategia de negociación limitada o encorsetada dentro de las reglas tradicionales del fondo. Seguramente por la convicción de que no había o no se podía transitar un camino alternativo. Y estoy seguro que esas reglas que implican, que el fondo impone, de que no se pueden hacer acuerdos mayores a 10 años, que no se puede hacer quitas de capital, de intereses, ni siquiera de las sobretasas injustas que insistió nuestro ministro de Economía. Estoy seguro que el presidente de la Nación, que el ministro de Economía, que todos los integrantes del bloque
del Frente de Todos que van a votar a favor, lo hacen con las mismas convicciones, con los mismos principios y con los mismos objetivos que tenemos quienes no vamos a acompañar hoy este proyecto. Ahí comentaba lo que un poco decíamos del hermetismo de la negociación. El tema es que también algo que se saltea, que un poco lo decía en el audio anterior, pero que quedó tapado incluso por el propio relato del gobierno. ¿Te acordás? Creo que estábamos juntos incluso cuando Alberto anuncia el acuerdo con el fondo y dice: la historia ya sabrá quién hizo quién. Y en ese momento había si se quiere, un optimismo, muy entre comillas, ni siquiera optimismo, una certeza de que dentro de los terribles acuerdos que había con el fondo se eligió el menos peor. ¿Qué rompe esa estabilidad? La renuncia de Máximo al bloque a la presidencia de diputados. Me parece que se empieza a ver las piezas del rompecabezas entero. Y lo que era visto como un movimiento marginal de Máximo, así como en su momento era decir que la duda era ilegítima o que había que buscar un camino alternativo, era marginal, de repente empieza a tener cada vez más gente en su mesa. Sí, te propongo algo para echar aguas y claridad al tema del cual estamos hablando. Un repaso rápido de cómo fue la votación ayer. Ayer, Juntos para el Cambio, todos en bloque, menos López Murphy, votaron a favor del acuerdo. Dentro del Frente de Todos hubo un sector que votó a favor y un sector que votó en contra, conformado por la Cámpora, Patria Grande, la Corriente Clasista Combativa y no sé si algunas personas de la CTA me parece que se abstuvieron. Se abstuvieron efectivamente, la rama sindical. Algunos, por ejemplo Palazzo es uno de ellos. Yasky se abstuvo. Yasky también. Sí. Bueno, la izquierda y los libertarios. Entonces, de alguna manera el panorama es: el gobierno logró aprobar un acuerdo con el fondo con el apoyo mayoritario no de sus propios bloques, sino de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo, voy a decir dos cosas más. Por un lado, como bien decías vos, esto de la necesidad de investigar la deuda, y como estábamos escuchando en el discurso de Itaí, Milman, que es un diputado de la UCR, había dicho que una vez que se aprobaba esto ya quedaba viejo el reclamo de investigar la deuda, como que no se podía hacer. No es cierto. No, el aprobar el acuerdo no significa no llevar adelante una investigación, incluso judicial, de lo sucedido con la deuda, como recién decía Itaí. Y lo otro que quería decir se me fue de la mente. Tranqui, Milman, que es Gerardo Milman. Sí, de la UCR. Arrancó siendo, pero es parte de Juntos por el Cambio. Era parte del Frente Amplio Progresista de Wiener. Pasó esto al Vícer, ahora está con Bullrich y es de acá de Avellaneda. Lo conocemos. Lo conocemos bien. Bastante bien. Me acordé qué es lo que quiero decir. Y al mismo tiempo, dentro de esta interna y de este... hay un peligro latente de que se parta la coalición oficialista, porque la verdad es que en el momento más culmine o de cuando el gobierno más necesidad de apoyo necesitaba en algo tan importante como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, parte importantísima, quizás la más significativa y simbólica a la hora de contar los votos, no acompaña esa decisión. Entonces es obvio que hay un peligro de ruptura. Pero otra lectura que se puede hacer es: Juntos por el Cambio fue todo abroquelado a acompañar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, representa una de las dos posiciones posibles. Dentro del Frente de Todos están las dos posiciones, que es un poco lo que veníamos diciendo. Dentro del Frente de Todos tenés la posición de acompañar el acuerdo y también tenés la posición de no acompañar el acuerdo. Y eso electoralmente también puede llegar a ser bien dentro de la coalición. Sí, hay una diversificación. Ahí queda, si te parece, un audio más de Itaí, porque habla de las propuestas, ya el último, y quiero hablar de eso de la diversificación. Como para cerrar con ese, tenemos un par de audios más, pero habla de las propuestas del Frente de Todos, o las propuestas dadas al Frente de Todos. Como para cerrar la parte de Itaí, esto decía: tampoco creo que es evidente que con el acuerdo vayamos a conseguir la tranquilidad macroeconómica, porque las revisiones trimestrales nos someten a un escrutinio permanente en un contexto geopolítico global muy complicado, con precios de la energía que complican algunas de las metas, con un organismo eminentemente político. En definitiva, veo difícil que logremos un proceso de crecimiento sostenido, con expansión del mercado interno, con redistribución del ingreso, con las reglas actuales del fondo. Esto decía sobre justamente la última palabra, la redistribución del ingreso y las políticas alternativas con las reglas del fondo. Algo que también sucedía ayer es que, es la manta corta, porque por un lado tenés la transparentización del proceso, votándose abiertamente entre diputados, la primera vez que una deuda pasa por este aspecto, básicamente por uno de los tres poderes, que es el poder legislativo. Pudimos ver y seguir cada uno de los testimonios de los diputados que hicieron uso de la palabra, y diputadas. ¿Nos permite tener más conocimiento? Sí. Ahora, el fondo, te puedo asegurar, los directivos del fondo, ni se enteró, o lo veía muy de costado lo que sucedía en nuestro país, porque no es por desmerecer lo que sucedió en el Congreso,
Pero el fondo pone las reglas y pone la cancha. El fondo sabe que el plan, si aprieta lo suficiente, se tiene que aplicar igual. El tema es con qué gobierno será y el tema es la legitimidad transversal políticamente hablando que busca el fondo para garantizarse que en 2023 sus políticas continúen y su influencia continúe. No entiendo cómo no va a continuar si este es el presente actual. No sé si me explico. Sí, te explicás completamente y déjame agregarte algo que es quizás una mirada pesimista, pero va a seguir continuando en el 2023, incluso en el 2026, cuando supuestamente se termine el acuerdo. También lo que dice un poco la carta de la Cámpora en ese sentido, es que una vez llegado ese momento, también se va a volver otra vez, se va a tornar otra vez imposible de pagar, porque se juntan los vencimientos del Fondo Monetario Internacional con los vencimientos de los acreedores privados. Entonces queda algo así como 20.000 millones de dólares por año que el país debería pagarle a sus acreedores. Entonces se va a necesitar refinanciar otra vez y seguramente esa injerencia en la política monetaria y económica de la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional incluso se puede llegar a extender más allá del 2026, lo cual es terrible. Sí, es muy grave. Y algo que sumo también, esto de las piezas del rompecabezas que hablábamos hace un ratito, de que cuando Máximo renunció ese 1 de marzo, 2 de marzo, admito que yo por un momento pensé como, bueno, che, qué egoísmo, qué mal momento para hacerlo, justo ahora que tenemos acuerdo. El pensamiento mío no era un pensamiento marginal, compartiéndolo con diferentes amigos y amigas y gente que nos gusta la política. Che, pero ahora que conseguimos acuerdo, hace esto. La pieza que no veíamos, y ahí también hay una falla, siempre se habla de la falla de la comunicación del gobierno. Seguramente hay fallas en la estructura también. No creo que el gobierno haya inventado la pésima comunicación. Creo que hay claramente fallas. Y cuando digo, yo a la democracia la milito y por eso no la quiero petrificada, quiero que sea dinámica y hay gente que no le sirve una democracia dinamizada, pero me parece que hay fallas que no nos permiten comprender de todo lo que sucedía. Lo que pasaba, lo que denunciaba Máximo, y que ahora brevemente hacemos un punteo de quién votó en contra o quién se abstuvo, es que había un hermetismo de vuelta en la negociación, cerrada, muchos queríamos que de vuelta, pasarla por el Congreso la transparentaba lo suficiente, pero Guzmán tomó un rol que también, esto también lo charlábamos con Patorre, lo extrapoló no solo como ministro de Economía, sino como, es feo decir representante del fondo porque no es el representante del fondo, pero sí una persona con línea directa con el fondo, y de repente parecía que las prioridades del país y del fondo se mezclaban, al menos en el discurso o en lo que nos quedaba que decía Guzmán. ¿Por qué digo esto? De que no ya claramente no es solamente un problema de Máximo. A mí me sorprende, por ejemplo, no me sorprende, por ejemplo, los diputados de Patria Grande, si bien algunos se abstuvieron como Hackman, otros votaron en contra como Saracho o Fagioli. Me parece que, Graboy ya había anunciado que iba a hacer eso, y él no es diputado, me parece consistente. Pero hablamos, por ejemplo, de Daniel Golián, que fue el segundo en la lista en la provincia de Buenos Aires y ha votado en contra. Un tipo seleccionado por Alberto Fernández, casi, si bien tiene muy buena relación con Cristina, ha votado en contra. Leopoldo Moró, referentes, después diputados como es el caso de Alderete, Caliba, que se habían anunciado, pero Yasky se ha abstenido. Palazzo. Bueno, incluso las internas no son solo dentro del Frente de Todos, sino también, por ejemplo, en la CTA también hay mucho lío, o en las cuestiones sindicales hay mucho lío entre quienes apoyan el acuerdo y quienes no. Ahí yo no me quiero adelantar, hay si te parece lo vemos más adelante, un RT que hizo Alberto a un comentario de un periodista que generó una respuesta de Teddy Hackman. Tenemos también el otro lado, ¿no? Como para también tener la voz, si se quiere, del albertismo, no sé si está bien decirlo así. El albertismo nonato. El albertismo nonato, Victoria Tolosa Paz, unos segundos de lo que decía la diputada por la provincia de Buenos Aires sobre el acuerdo con el fondo. A ver qué decía. Votó a favor. Decimos que este programa simplemente nos permite una ventana de tiempo de 4 años y medio para poder pagar las deudas que tomó el gobierno anterior, pero claramente en un escenario diferente. Cuando el gobierno de Macri fue a buscar esa deuda, señor presidente, lo primero que hizo fue tomar esa carta de intención sin un acto administrativo. No hay acto administrativo, no hay decreto, no hay dictamen, no hay ni siquiera un dictamen del Banco Central, no hay una resolución del Ministerio de Economía, no hay absolutamente nada que dé cuenta de tamaña responsabilidad. ¿Saben qué estamos haciendo nosotros acá? Para sacar esa deuda de encima, debatiendo, buscando los consensos con la oposición política. Yo creo que este comentario de Tolosa Paz absorbe cualquier promesa desde el albertismo, al presidente Alberto Fernández, que no sea investigar la deuda. Porque ya están hablando de ventana de tiempo y ya están hablando de
contexto ilegítimo en donde Macri tomó esa deuda de manera unilateral, sin pasar por el Congreso, por encima de los fundamentos del fondo. Si la deuda no se investiga, se vacía el discurso, por más que la mejor voluntad que tenga Tolosa Paz. Sí, a menos que exista esa carta dudosa hoy en día, casi ficcional, de tomando las palabras de Tolosa Paz de esto es un patear la pelota para más adelante, porque si no teníamos que pagar ya, o sea, necesitamos un acuerdo para no pagar ya, y en ese patear la pelota para más adelante, seguir negociando, tratar de investigar y lograr un acuerdo con ciertas quitas, un acuerdo extraordinario, por más de que los propios estatutos del fondo digan que no se pueden hacer quitas, no se pueden hacer quitas ni de intereses ni de capital, lo decía recién Taí Hackman, ¿no? También dicen que no pueden hacer un préstamo como el que le hicieron a Macri, sin embargo lo hicieron. Bueno, negociar esa carta dentro de este plazo de tiempo que gana el gobierno y el país con este nuevo acuerdo. Hoy parece dudoso, hoy no es esa la línea clara que baja. Igualmente no hay línea clara bajada desde ningún lado. Lo charlábamos un poco hoy con el video de Cristina, esto de me terminaste hablando de que te apedrearon el despacho, que es obviamente un hecho totalmente repudiable. Obvio que uno puede hacer 1000 lecturas de eso, porque es obvio la metáfora o la oportunidad para empezar hablando del despacho y desmarcarse del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero el lugar para el debate, el lugar para los argumentos era justamente la Cámara de Diputados, y la Cámara no habló, y Cristina no se emitió clara y rotundamente en cuanto al acuerdo con el fondo, y me parece que, por lo menos para mí, es necesario. Sí, coincido totalmente. A mí, lo charlábamos detrás del micrófono, creo que hay un exceso de la yo por ahí parece que me lo tomo para la joda, pero no es así. Pero esta cosa a mí me pasa con la indiosolarización de Cristina, en donde Cristina tiene una forma de comunicar muy potente, muy que no creo que sea horizontal. Creo que Cristina tiene una jerarquización dada por la propia política, lo decía al principio del programa, electa a veces presidenta, senadora, vicepresidenta, construyó la coalición que derrotó a Macri, que lo convirtió en el primer presidente en funciones que busca ser reelecto y no lo logra. Cristina es una pieza política fundamental de la historia reciente argentina, entonces es entendible que tenga una jerarquía por encima de los mundanos, no porque la quiera, sino porque lo percibo así. Por ende, tiene una comunicación que desciende hacia nosotros, genera impacto, pero me pasa a mí, coincido con lo que vos decís, me interpela por el lado, de que siendo que en el medio está el grueso de la población, aún intentando comprender, haciendo el esfuerzo por, entre el medio de su rutina, el laburo, el transporte público, los aumentos, comprender qué pasa con el fondo, comprender qué sucede, oponerse en lo que haya que oponerse. Tiene hasta una oferta de oposición dentro del propio Frente de Todos, pero sí coincido en que no alcanza el área por la cual se trabajó, y acá también está la otra pieza. Lo que decía Tolosa Paz, que es la línea Alberto, es nosotros logramos que esto se llegue al Congreso para debatirlo y que la gente vea públicamente en este foro lo que va a pasar con la deuda. Y la Cámpora no habló. Y acá veíamos ahí la lista, ponchaban en pantalla la lista de votación. La Cámpora no habló, diferentes integrantes votaron en negativo, pero se suman Fagioli, se suma Golián, se suma Moró, se suma Propato, se suma, Penaca, que de la Cámpora, cada vez son más. Tengo en esa posición, por lo cual da más incertidumbre. Tengo también, nos quedan un par de videitos, para algunos los sorteamos, pero un poquito para escuchar a la oposición. Dale. Lo que menciona en este caso Mario Negri, UCR, Juntos por el Cambio, hablaba del plan de gobierno, sobre todo hablando del Tratado 2, me sale decir, no. Sí, artículo 2. Artículo 2, ahí está. Esto decía Mario Negri. Por favor, en el Parlamento se votan presupuestos, se votan leyes, pero no se votan programas de gobierno. Eso se la banca el gobierno, que es el que la lleva adelante. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Saben qué les pasó? No se enojen. ¿Saben qué pasó? No tenían los votos para... ¿Saben qué pasó? Pero hay que tener pudor. No está fracturado. Perdiste. Está fracturado. Perdiste. ¿Y por qué perdiste? Pero no, perdón. En Argentina hay república y división de poderes. Por eso en el Parlamento no se votan programas de gobierno. Bueno, una manera de justificar la ausencia del artículo 2 y de paso despotricar contra lo que se votó ayer, porque habla de plan de gobierno justamente porque
el FMI plantea justamente el diseño de un plan de gobierno, un monitoreo, un chequeo cada 3 meses, un delineamiento desde el exterior hacia Argentina. El problema que puede pasar, que a algunos se lo olvide, es que esto sucede porque unilateralmente el líder de la coalición que integra a Mario Negri, que es Mauricio Macri, optó por ese tutelaje, más allá de cualquier diferenciación que haga Negri con el paso del tiempo. Lo que yo creo es que, yo Negri no estoy de acuerdo con nada, pero es fácil tirarle mierda a Negri. Me parece que también las propias falencias de la coalición oficialista, más allá de que rechazo a lo que mencionaba Negri, hacen que estos discursos tengan lugar. Porque si unimos las piezas, lo que dice Negri es completamente inconsistente y tiene que ver con el tutelaje del fondo que convocó su líder político, que es Macri. Sí, cualquier cosa que podamos debatir ahora en torno a este tema tiene el denominador común de Macri en una cadena nacional de unos minutos anunciando en el 2018 que había recurrido al Fondo Monetario Internacional, con lo que en nuestra historia y en nuestra historia reciente eso significaba. Para mí, sin ninguna cuota de inocencia, sin ninguna cuota de irresponsabilidad, con un claro interés político y económico y hasta ideológico por parte de Cambiemos, sin ni hablar del propio fondo. Por otro lado, como te decía la semana pasada, acá en Barullo, yo hago 2 lecturas de esto. Por un lado, la oposición se quiere desmarcar del plan de gobierno porque sabe que quizás puede venir un plan económico de ajuste con una suba de impuestos o lo que fuese. Digo, imagina que los próximos años no van a ser buenos y no quieren aparecer en la foto como avalando ese plan a través de una votación en el Congreso. Lo mismo sucede con la parte del oficialismo que no acompaña. A su vez, me parece que del lado del albertismo, por así decirlo, del peronismo más tradicional dentro del Frente de Todos, puede haber una convicción de que en definitiva las cosas salgan bien, ¿no? Si las cosas salen bien, si estos años, pese a que se implemente el plan económico que trae el Fondo Monetario Internacional, la economía sigue creciendo y ese crecimiento basta para cumplir con las diferentes metas que son impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Digo, en el mejor de los casos, si sale bien, bueno, ya no el costo, sino la ganancia política va a ser toda de Alberto. En este sentido, a la inversa, hoy el costo político de que eso no vaya bien se lo está asumiendo el propio Alberto también. No, totalmente. Había una apuesta también a los ingresos que puede generar. Por ejemplo, ya lo leíamos en la noticia. Ya por el contexto global, lo quiero leer puntual porque me disparó esto, no quiero mandar fruta. Puntualmente la noticia que había publicado Ámbito. La crisis energética, impulsada por lo que está ocurriendo en el conflicto bélico a escala internacional, centrándose obviamente en Ucrania a partir de la invasión rusa, hace desde que el FMI se identifique una potencial crisis energética que puede obstaculizar la segmentación de subsidios o la quita de subsidios directamente en la política nacional. Eso repercute con la meta del 2,5 de déficit para 2022. Sí, no tengo tan fresco los números. Sé que en el 2023 es 1%, así que sí puede ser. 3% 2021, 2,5 2022, reduciendo los subsidios energéticos en un 0,6% del PBI. Por la crisis, lo estoy leyendo acá de Telam, me pasaba lo mismo. La crisis energética, un evento imprevisto, hace que la segmentación y la quita de subsidios que iba a ser ganancia para el gobierno para lograr ese déficit y cumplir las metas del fondo, lo cual ya es una chotada tener que tener una economía monitoreada así, pero bueno, cumplir con lo establecido se ve obstaculizado por este evento imprevisto. Hay eventos imprevistos, usualmente son malos, pero bueno, algo planificado, no imprevisto, algo planificado y que pueda ayudar es la diversificación de exportaciones, se habla de vaca muerta, se habla de gasoducto, de vuelta. Todo eso queda opacado, todo ese progreso creo que queda opacado por las internas que tiene el gobierno. Yo me salteo nomás para que entre con algo que ocurrió recién. Hoy pasamos el video de Cristina, es un poquito extenso, pero en un momento habla, quizás si llegamos a ver la parte de Néstor, genial, pero dice básicamente que ella recuerda las palabras de Néstor y cómo aborrecía al FMI y cómo luchó constantemente para desmarcar a Argentina del FMI y que el FMI no volviera a hacer pie. Tenemos en Argentina, tenemos un retweet de Alberto, lo cual también es una chotada hablar de retweets, videos, bueno, pero es lo que tenemos a mano, reteando al periodista Bruno Bimbi diciendo: no tengo dudas que Néstor Kirchner hubiera votado positivo. Hay una especie de política de la indirecta en el Frente de Todos que es realmente insoportable. Imagino que es insoportable también pongo un ejemplo de un funcionario que claramente es más proalbertista que procámpora, pero que es Culfas, en donde constantemente por ejemplo,
lograr inversiones extranjeras para poder potenciar logísticamente a los emprendimientos de litio, qué sé yo, habló en la retórica de las inversiones, ¿no? Comprando el discurso, tenés que mostrar un escenario de estabilidad política y económica. Económica claramente es una deuda pendiente. Ahora, política, imagino que es una piedra en el zapato para un gobierno diseñar planes de gobierno con el FMI y con una interna así. Eso es lo que a mí me preocupa y que me impide ser optimista. Y no sé qué va a pasar después. Me pasa eso. Digo, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque te acordás que en un momento era Guzmán se chuzaba con la Secretaría de Energía. Eso era como, acá se rompe todo. Y estamos a 100 niveles más arriba de eso. No sé si me invadió el pesimismo, vos cómo lo sentís. Sí, no, y agrego esto que decías vos también, digo, hay que ver cuánta cintura realmente va a tener el gobierno para llevar adelante sus propias políticas económicas con el tutelaje del Fondo Monetario Internacional, bajándolo, ¿no? Algo que también se decía en el comunicado de la Cámpora. Hoy estoy muy con eso, ¿no? Sí, bueno, sí. es la noticia del día, por así decirlo. Pero, digo, cada 3 meses hay un tutelaje en este acuerdo, ¿no? Cada 3 meses viene una misión del Fondo Monetario Internacional a ver qué es lo que se está haciendo en la Argentina, a ver si se está llevando adelante el plan que ellos piensan que es el adecuado para el país, que obviamente nunca es el adecuado para el pueblo, por lo menos no históricamente. Si deciden que no, que los objetivos no se están alcanzando, que el gobierno no está yendo en el rumbo que a ellos les interesa, etcétera, 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 tienen la potestad de parar el financiamiento que este acuerdo significa, o sea, la guita que le gira el Fondo Monetario Internacional al gobierno y empujar automáticamente al gobierno a un default. O sea, como bien dice la Cámpora en su comunicado, hay un peligro de default inminente constante. Porque el acuerdo no te garantiza no entrar en el default en los próximos 4 años. Te garantiza no entrar en el default en los próximos 4 años, siempre y cuando cada 3 meses rindas examen de manera positiva frente a las intenciones del Fondo Monetario Internacional. Eso es medio choto, por así decirlo. Una revisión a cargo de un británico. Sí, dato no menor, Henderson. Tengo acá el comunicado. Perdón. Sí. Para el británico, ¿no? Británico. ¿Cuántas tenés de estas? ¿Sabes cuánto pesa? Tengo miedo que no la expropie a este ritmo que vamos. No, y acá tengo el comunicado. El comunicado, yo no quiero ser amarillista, pero el comunicado es terrible en el sentido de los datos que le tira el gobierno. Está firmado por Máximo Kirchner, también por dirigentes como Daniel Golián, Palazzo, Hagman, Moró. Algunos te tiro, yo creo que el comunicado tiene 5 páginas de más. Yo salté directamente a las conclusiones porque está todo bien, pero en este momento el rap de lo que hizo Néstor con el FMI, lo entiendo, está muy bien para que quien quizá no lo conoce lo pongan en tema. Entiendo que es un comunicado que tenía las bases y condiciones del kirchnerismo duro, parte del juego, parte del contrato, pero las conclusiones era donde estaba lo más actual. Algunos términos que se replican en el comunicado que, de nuevo, las conclusiones vale la pena leerlas. Plan de ajuste, agravamiento de problemas estructurales y ausencia de racionalidad. O sea, yo siento que esto puede mutar. Yo no sé yo imagino que también Alberto en algún punto va a tener que ceder algo a esta parte. En un momento Itay Hagman hablaba del ingreso universal. Se propone también esto de un nuevo proyecto de ley referido a el gravamiento de las grandes fortunas. Pero Alberto no lo ve acercarse tampoco a esa retórica. Y para colmo tenés la política de la indirecta, la política del RT, que ensombrece más todo. Lo que, nada, en el medio nosotros, y nosotros que también, y cabe decirlo, por ahora comemos 4 veces al día. En el medio digo la gente que está revolviendo tacho de basura y no por tirar un golpe bajo, pero sí que es la que más se va a perjudicar por esto que está sucediendo. ¿Qué se hace? No. What can I do? Sí, no. Si tuviese la respuesta, supongo que no estaría acá sentado, no sé. Se hace, se irá evaluando la realidad presente a presente. Y creo que también esto, ¿no? Como ya en un sentido más amarillista, como decías vos, de analizar las diferentes internas. Esto del retweet de Alberto al tweet de Bimbi, donde dice Néstor Kirchner hubiese votado de manera afirmativa ayer. Che, loco, quien te está diciendo que no es solo la vicepresidenta, sino que es la ex esposa, la viuda de Néstor Kirchner, su hijo, que encima también agarran la retórica de Néstor para expresar su posición. Hay que tener no sé cómo decirlo. Sí. Ganas de decirle cómo hubiese votado su marido fallecido, su padre fallecido a una persona. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ha meado fuera del tarro ampliamente Alberto con esto. Los RT de Alberto han meado fuera del tarro, pero una cosa es
bardear a Johnny Viale, y otra cosa es justamente lo que vos decías. Aparte, Alberto está ahora en Chile. Sí, no. Creo que ya viajó. Sí. Estoy casi seguro. Me lo imagino en el avión, no sé, en el hotel, diciendo, retweet. Está bueno, está bueno. Dale, Alberto. Sí, ¿qué más decir? A ver, lo que, como para cerrar y no salir y directamente darnos la cabeza contra la pared, sí decir que por un lado esto continúa, hay una votación en el Senado en donde Cristina va a tener que mencionar algo, esperemos que haya un comentario más en profundidad. Esto continúa también porque el debate sigue. Yo creo que, si querés, lo bueno es que está todo tan transparentado cada posición, que también depende de nosotros acercarnos a hacer marca pública a lo que se está sucediendo. Digo, está muy sobre la mesa las posiciones. No, si había hermetismo, ahora el hermetismo está llevado por los aires. Aprovechémoslo para reclamar, aprovechémoslo para reivindicar, aprovechémoslo para divulgar, porque vos sos hincha de Boca y se dice mucho, la Bombonera te gana partido. Bueno, yo no sé si los estoy ganando partidos, yo no sé si la gente consigue por sí sola políticas públicas, seguramente, pero sí seguramente las impulsa y sí seguramente genera la presión necesaria para que sean lo más dignas posibles. Es lo que tenemos a mano. Sí, totalmente. Y déjame decir de esto, ¿no? La semana que viene vamos a tener casi seguro dictamen para la Cámara de Senadores. Es algo que seguramente estaremos hablando el lunes en el próximo barullo. La presidencia del Senado está a cargo de la vicepresidenta de la Nación, en este caso Cristina Fernández de Kirchner. En el momento de los piedrazos al despacho, Cristina estaba reunida con Máximo y con Mayans, que es el jefe de bloque del Frente de Todos en el Senado. Hay que ver qué es lo que sucede en el Senado. Hay que ver qué es lo que sucede en el Senado. Yo creo que hoy te digo se aprueba, pero un poquito puede pasar cualquier cosa. Sí, yo no sé en dónde estaremos en una semana. Menos mal que tu cumples antes. Sí, ya está, ¿viste? Sí. Ya está. Festejamos el fin de Argentina como nación y pasamos a... No, jamás. No sé. Jamás. Por lo menos no hasta el Mundial. Igual yo flasheé un estado de Herley, ¿viste? Así me... Las Provincias Unidas del Río de la Plata. Algo así flasheó cada tanto. No, que sigamos exigiendo, por favor, que lo necesitamos. Facundo Pérez,